forma del cuerpo del ser humano comparado con el de estos visitantes presenta grandes cambios. Mientras que estos seres son pequeños y de gran cabeza, el ser humano es grande con una cabeza en comparación relativamente pequeña. La población humana, de acuerdo a los números en 1974, era de 4.292.853.750 seres vivos en la Tierra, mientras que la de estos seres fue decodificada en alrededor de 5.000 millones de seres. Otro aspecto interesante es el de los planetas. En el mensaje de Drake se sitúa la figura del ser humano sobre el tercer planeta del sistema solar, mientras que la figura del extraterrestre se sitúa sobre 3 planetas y algunas lunas del quinto planeta. Finalmente se describen las características de los instrumentos con los cuales fueron enviados el mensaje y la respuesta. El tamaño de la antena de Arecibo, 306 metros, con una onda de 12.6 centímetros y 1 trillón de watts, mientras que la antena de los visitantes es de 85 metros, 18 centímetros, y la onda también de 12.6 centímetros en 2388 megahertz. Es como un mensaje de datos binarios que parece haber sido formulado exactamente en el mismo modo como el que Frank Drake utilizó en el diseño en su mensaje. Entiendo que el mensaje fue enviado desde Arecibo y fue hace más de 20 años. Y básicamente, a mí me gustaría saber de los científicos de SETI que enviaron el mensaje original. Si ellos enviaron el mensaje en la forma que lo hicieron y estaban esperando una respuesta, y nadie habla retóricamente que no sea recibida una respuesta, ¿qué respuesta estaban esperando ellos recibir? Sí, esta podría ser la respuesta. Una respuesta detallada que podría ofrecer algunas claves de genética o de hibridación para los seres humanos. Aún está por entenderse cabalmente el significado de la llamada respuesta. Seguramente que algún día el ser humano valorará la información que acabamos de recibir. Sin duda alguna, un mensaje de buena voluntad. Sobre los campos de cultivo de trigo en Pitt, muy cerca de Winchester, en la Gran Bretaña. Una figura cuyas implicaciones han creado una de las mayores controversias alrededor de una evidencia del llamado fenómeno extraterrestre. La figura de un ser alienígena aparece con luz y sombra, creando un efecto tridimensional nunca antes observado en las figuras que aparecen cada año en los campos del sur de Inglaterra. Las implicaciones son enormes. El ser aparece con un disco en la mano. En el disco se observa código binario, un supuesto mensaje. Para algunos, un intento de comunicación. Para otros, un intento para desacreditar un fenómeno que cada día llama más la atención. La figura mide 380 pies o 120 metros de largo por 240 pies, es decir, 80 metros de ancho. Obsérvela con cuidado. Hace un año en Chilbolton, Inglaterra, lo que para muchos es el inicio de comunicación con seres extraterrestres. El rostro de un alienígena sosteniendo un disco plasmado sobre los campos de cultivo en Inglaterra se ha convertido en un verdadero misterio que cientos de investigadores en todo el mundo se encuentran analizando en estos momentos, especialmente el mensaje en código binario que aparece en el círculo. Precisamente un año antes, otro mensaje en código binario apareció en Inglaterra, en Chilbolton, a solo 8 millas de distancia de donde apareció el nuevo mensaje, y precisamente en la misma fecha. The only formation with which you can compare it is the face of last year at Chilbolton. And as I said, the lay is really very similar. The construction of the design is similar in so much the design is from the shadow, it's from the standing crop. So that is the only formation with which I can draw any comparison at all. This one, the Chilbolton one, it was constructed in a similar sort of way. So it's extremely difficult to do. Algunos expertos aseguran que la clave para descifrar este mensaje es un número que aparentemente hasta ahora han podido establecer. When we try and communicate with extraterrestrials, we use the universal language which is binary, and also this is the language that computers use. Se realizan grandes esfuerzos para tratar de descifrar el nuevo mensaje.
En agosto del 2001 fue relativamente sencillo hacerlo, ya que se trataba de una respuesta al mensaje enviado por Frank Drake al espacio. Es decir, que se analizó la respuesta de acuerdo al mensaje. En esta ocasión es diferente. Un mensaje en código binario esférico. El reto para descifrar la señal es complejo. Por otra parte, es necesario establecer si la imagen del ser podría tratarse de una fotografía. Al realizar un análisis de alto contraste en la imagen del alienígena, se observa a la figura completa y en tercera dimensión. Incluso se pueden observar los dedos de ambas manos, además del cuello y el cuerpo completo del extraterrestre, así como las pupilas de ambos ojos, además de la luz y la sombra que se reflejan en el rostro. La figura del alienígena en Winchester presenta un disco en código binario en la mano, el mismo código que utilizan las computadoras. Este código ha sido ya descifrado por diversos especialistas en todo el mundo, y este, aparentemente, es el mensaje. Cuidado con los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera, y finalmente apunta. Nosotros nos oponemos a los engaños. Un mensaje que indudablemente representa una advertencia y al mismo tiempo un mensaje de esperanza que nos dice que el bien se encuentra en el espacio. Quizá son estos alienígenas los que se llaman los buenos a sí mismos, de tal forma que finalmente es un mensaje de amistad. Se continuarán analizando las características del nuevo mensaje. Se ha creado un gran número de especulaciones alrededor del mismo. Si podría ser una advertencia sobre un desastre, un meteorito que podría caer a la Tierra, un súbito cambio del eje magnético. También se piensa que podrían ser las coordenadas cósmicas de su planeta de origen de estos seres. Otros más consideran que podría ser una fórmula química. Hasta hoy, ninguna de las versiones ofrecidas parece lo suficientemente convincente. Resulta curioso que en Fergan, en Uzbekistán, en Rusia, se encuentra una pintura rupestre a la que los especialistas le dan una antigüedad de 5.000 años. En esta pintura observamos a un extraño ser que es acompañado por una nave, un disco volador y un ser que aparentemente representa a un extraterrestre. Podemos ver en la pintura que existen 4 planos. El primero sería el del propio ser. En el segundo plano se encuentra la nave y el ser alienígena con las pequeñas antenas. En el tercer plano se encuentran las montañas y en el último algunos cuerpos celestes. En esta figura podemos observar un disco en código binario. Este es sostenido por la mano izquierda, al igual que en la figura de Winchester. También se observa que con la mano derecha hace una señal, también curiosamente muy similar a la que vemos en la figura de los campos de trigo en Inglaterra. Podemos observar también que el rostro de este ser se está separando en dos, como si estuviera explotando. ¿Tratarán aquí de darnos algún tipo de advertencia? ¿Nos contarán algo de su propia historia? En el segundo plano se observa un disco volador que se eleva por los cielos. En la parte inferior, sobre la superficie, un pequeño ser alienígena. Parecería ser un dibujo cómico, con 2 pequeñas antenas. El ser nos está haciendo una invitación. ¿Cuál será el mensaje de esta pintura? ¿Será un mensaje dejado hace más de 5.000 años para que fuera descifrado por los seres humanos del siglo XXI? Usted puede tener la mejor conclusión. O simplemente llamados los círculos de los campos de cultivo en una docena de países. En el Reino Unido, más de 100. En Dinamarca, al menos 30. En Holanda, 18. En Canadá, 11. En Polonia, 10. En la República Checa y los Estados Unidos, 9. En China, 3. En Nueva Zelanda, 2. Y en Lituania, Francia y Suecia, 1, respectivamente. El 11 de agosto, en Teton, Idaho, apareció una figura de la misma calidad de las que se han observado tradicionalmente en Inglaterra. Nadie hasta el día de hoy ha especulado de que podría tratarse de una broma. De hecho, se confirma su autenticidad.